Cristo Jesús, para que no pierdan la fe, para que vean que pueden ser sanados en el poderoso nombre de Cristo Jesús, para que sepan que el Señor. Los que están desbloqueados, no es que funcionan. Exactamente lo que es. Lo que bloqueados son los que Quiero leer unos pasajes bíblicos. de videos. Estamos sobre nuestros pies, sobre el tiempo. Usted no tiene ningún elemento para eso. Pero leamos la palabra de Dios. Hermosa palabra de Dios.
no has llegado a un lugar más. Has llegado a una familia apasionada por Jesús. Has llegado a la familia aliancista, La cual está compuesta por hombres y mujeres como tú y como yo. los cuales hemos decidido seguir a Cristo, teniendo una vida profunda en Él y reflejando su amor al ser sus discípulos y hacer discípulos a todas las naciones, cumpliendo así la gran comisión que Él nos encomendó. Es por eso que, formados y obedientes a la palabra de Dios, nuestro corazón se apasiona por vivir y compartir a Jesús como nuestro Salvador, Nuestro santificador nuestro sanador y nuestro Rey que viene pronto. Pero en esta tarea no estamos solos, dependemos del Espíritu Santo, porque de Él viene el poder para compartir al único que ofrece verdadera esperanza. Hoy has llegado a tu casa, a tu iglesia, y nos emociona tenerte con nosotros para exaltar con alabanza y adoración el nombre de Jesús. Siendo testigos en toda Colombia como una alianza de su perfecta obra en la cruz. Bienvenida, familia.
bendiciendo una vez más la vida de nuestra pastora Onesi, Señor, que seas cubriéndola con la preciosa sangre del Cordero, Padre Santo. Guárdala, cuídala, protégela siempre. Permite que la palabra que hoy trae nuestra pastora la podamos atesorar en nuestros corazones, la podamos recibir y la podamos hacer vida en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Quedamos en tu presencia. Ayúdanos a entender tu palabra, a entenderla, a rearguirnos, a enseñarla y a ponerla en práctica. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a la palabra. Y quiero hoy predicar, valga la redundancia, una prédica no convencional de las prédicas que generalmente el Señor pone en mi corazón. Totalmente diferente, pudiera decir yo. Pero fue una palabra que tocó mucho mi corazón y que al mirar que de pronto no le pase a todos, pero mucha parte de la iglesia de Jesucristo, no hablo de ríos de agua vivas solamente, sino de la iglesia de Jesucristo. Quise en el nombre de Cristo Jesús traer esta palabra y le preguntaba al Espíritu, Señor, llevo esa palabra para la iglesia, y si la traigo hoy aquí es porque el Señor me inquietó a que la pudiera predicar, pero fue algo que primeramente habló mucho a mi vida. Y yo quiero llevarle al libro de Primera de Crónicas, el capítulo 12, el versículo 32. Hoy no tengo las gafas y casi no los miro bien, pero bueno, ahí sé que están. Primera de Crónicas 12, 32. Usted lo tiene en Reina Valera, yo lo tengo en otras versiones, por favor, léalo. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Quiero leerlo en traducción, nueva traducción viviente. Dice, de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Y quiero leerlo en palabra de Dios para todos. Dice, la tribu de Isaacar entendía muy bien lo que pasaba en ese tiempo y sabía lo que Israel debía hacer. Por eso enviaron 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Padre, gracias te damos por esta palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, que ya haga eco en nuestros corazones y produzca el cambio, Señor, necesario, aquel cambio por lo cual tú envías esta palabra en esta mañana, y que ella pueda correr y tu nombre esté glorificado en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título que le puse a este mensaje es Gente Entendida. ¿Cuánta gente entendida hay aquí? Y cada vez que escuchaba palabra o predica acerca de tenemos que ser entendidos en los tiempos, siempre mi mente se iba a la parte de lo muy espiritual, en qué está pasando en la atmósfera espiritual, en qué número de los sellos estamos, en cuál es la trompeta en la cual estamos todavía para que se acerque el apocalipsis, etcétera, etcétera. No sé si en algún momento cuando usted escuchó Gente Entendida en los tiempos lo veía como yo lo veía en ese momento. Y no es que esté mal, pero me muestra el Señor también una visión diferente de esto de ser entendido en los tiempos. Y dice en la versión de Palabra para Todos que la tribu de Isaacar era una gente que entendía qué estaba pasando en el tiempo en lo que ellos estaban viviendo. Y yo le pregunto hoy a la iglesia, ¿usted entiende? No que sabe, ¿usted entiende todo lo que se está moviendo física y espiritualmente en el tiempo en el que estamos viviendo? ¿O solamente lo sabe? Respóndase. Cuando escuché esta palabra y tocaba mi corazón, yo le decía, wow, Señor, yo sabía que estamos en tiempos malos,
Eso la Biblia, eso todo el mundo lo sabe. Hasta el que no es cristiano sabe que estamos viviendo tiempos malos, como le dijo Pablo a Timoteo, ¿cierto? Ojo, Timoteo, hay tiempos que, quiero llevarlo a 2 Timoteo capítulo 3, léalo a alguien que lo lea por allí. Timoteo capítulo 3, verso del 1 al 10, para ir haciendo la introducción de esta palabra. ¿Alguien lo tiene? Léalo, por favor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque estos son los que se meten en la casa y llevan cautiva a la mujercilla, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Saltemos al 14. No, lean esa. Y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también esos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Siga hasta el 10. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Amén. Entonces, traigo este pasaje como una referencia de lo que le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, es necesario que tú entiendas que van a venir tiempos, los postreros tiempos son tiempos que van a venir, ¿cierto? Tiempos que van a venir hombres amadores de sí mismos, interperantes, crueles, amadores de sí mismos, y tiene toda una lista, tiempos peligrosos. Y nosotros sabemos que estamos viviendo en tiempos peligrosos, y como le decía a uno, el que no tiene a Cristo sabe que estamos viviendo tiempos peligrosos. Pero a diferencia de la gente que no tiene a Cristo y que sabe lo mismo que sabemos nosotros en cuanto a tiempos peligrosos, la iglesia de Cristo debe no solamente saber, sino ser entendida en lo que está sucediendo en el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Qué necesitamos nosotros entender? Entender es tener idea clara de las cosas, saber con perfección algo. Sabemos muchas cosas de lo que se está moviendo en este tiempo, por las noticias, por lo que vemos, pero realmente, iglesia, usted y yo estamos siendo entendidos en eso, tenemos las cosas claras, detalladamente de lo que está sucediendo. El quehacer de la iglesia en este tiempo, para nosotros ser más productivos, necesitamos ser entendidos. Así que decláreselo a la persona que está a su lado, necesitamos ser entendidos, necesitamos tener las cosas claras, todo lo que se está manifestando en las tinieblas, para que nosotros con la luz de Cristo podamos alumbrar. Y aquí quiero enfatizarme en la vida de Pablo. Miren que Pablo le está diciendo estas palabras a Timoteo, para que Timoteo entienda contra quién se va a enfrentar. Nosotros vamos a predicar la palabra y Dios nos mandó a que en este mundo lleváramos su mensaje, pero ¿con quiénes nos vamos a encontrar? Con la lista de hombres que acabamos de leer en Timoteo. ¿Cómo nosotros vamos a llegar a esa gente si no conocemos y entendemos realmente cómo se está moviendo esa gente y cómo está viviendo esa gente? ¿Cómo lo vamos a hacer, iglesia? Miren que Pablo
Todos nosotros, bueno, la mayoría de los estudiosos de la Biblia, entendemos o hemos leído que Pablo, para cuando llegaba a un lugar, él no solamente llegaba a declarar la palabra de Dios, sino que él se fijaba y sabía en qué lugar estaba, con quiénes iba a tratar, para sí mismo que introducir la palabra del Señor. Y quiero llevarlos a estos pasajes donde vamos a encontrar a Pablo de esa manera. Leamos 1 Corintios 9, del 16 al 23. Desde que el Señor habló, mientras usted lo busca, desde que el Señor habló esta palabra a mi mente, miren, Samuel es uno de los que siempre me decía, a mí escuche noticias, usted no se entera de nada de lo que está pasando en el mundo. Y yo nomás escucho rumores, rumores de las cosas que están pasando. Pero él dice, uno tiene que saber en dónde estamos viviendo, qué es lo que está pasando. Usted anda como en la nebulosa. Y yo no le prestaba atención. Ya, yo para qué, yo solamente sé que tengo que predicar la palabra, que estamos viviendo tiempos difíciles y que hay que llevar y alumbrar la luz de Cristo en ese lugar. Pero aquí los amadores del fútbol me dirán si estoy equivocada, porque yo no soy amadora del fútbol ni tampoco lo conozco bien el deporte. Cuando un equipo se va a enfrentar a otro, no se enfrenta a ciegas, ¿o sí? Yo imagino que con el técnico, ¿qué han hecho? Han estudiado a los jugadores, han estudiado las técnicas, han estudiado cómo juega, cómo entra, cómo sale, cómo tira el balón, quiénes son los mejores, a quiénes tengo que cubrir, para ellos poder, ¿qué?, hacer frente al equipo con el cual se van a enfrentar. Entonces nosotros estudiamos la palabra, nosotros conocemos lo que el Señor dice de nosotros como iglesia, pero usted conoce cómo se mueve su enemigo, Satanás, que se disfraza como ángel de luz y que lo hace a través de los seres humanos. Nos hemos puesto a mirar o a estudiar cómo se está moviendo en este tiempo, por eso estoy hablando de gente entendida, es decir, que tiene claras las cosas. Tenemos claro, somos entendidos en cómo se está moviendo sutilmente el enemigo en este tiempo. Tenemos que, iglesia, empezar a cambiar el chip que tenemos con respecto a la forma como militamos. Porque la Biblia dice que nosotros no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, pero estamos en este mundo. Y dice que nosotros, aun cuando militamos aquí en la carne, nosotros no militamos según la carne, según el espíritu. Pero como estamos militando en un lugar donde el príncipe que lo gobierna es ¿quién? Es Satanás. Entonces, él se mueve de manera estratégica y nosotros tenemos que saber cómo se está moviendo él en este territorio para que nosotros podamos contrarrestar las obras de las tinieblas. ¿Ya encontramos Corintios? Corintios 9:16, 1 Corintios, y yo lo voy a leer, voy a permitirme leerlo. 1 Corintios 9:16 dice lo siguiente. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anuncio el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y a partir de aquí quiero enfatizar. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho ¿cómo? Siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos, ¿como qué? Como un judío. Para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, y aclara, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, ¿para qué? Para ganar a los que están sujetos. Para ganar a los que están sujetos a la ley. Como
Digo, a los que están, ¿por dónde voy? Sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y aclara, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Sí entendemos hacia dónde vamos? Bueno, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Cuando leía este pasaje, yo lo resumí así: Pablo se camuflaba. Y entonces él tenía en su mente claro un objetivo. ¿Cuál era? Ganar. ¿Ganar qué? Ganar gente para Cristo. Ganar al mundo para Cristo. Ese era su objetivo. Y entonces él decía, allá hay unos siervos, allá hay unos esclavos. Yo voy a hacerme ¿qué? Como uno de ellos para podérmelos ganar. Allá hay judíos. Yo voy a hacerme como uno de ellos, ¿para qué? Para podérmelos ganar. Voy a actuar como aquellos que están sujetos a la ley. Yo no estando sujeto a la ley. O sea, no está diciendo que yo me convierta a ellos. No, que necesito entender. Lo que me está diciendo es, yo necesito saber quiénes son estos, cómo se comportan, cómo se mueven, para yo poder entrar a ellos en ese ambiente en el que ellos están y poderlos convencer de lo que realmente es la verdad. ¿Sí? Es lo que está diciendo ¿quién? Pablo. Para poder ganar gente para Cristo. ¿Y nosotros qué hacemos, iglesia? Como los judíos. Estamos nosotros acá encerrados en nuestro mundo de la iglesia y queremos llegar a los que están afuera, pero queremos llegar a los que están afuera con nuestra religión cuando ellos no están aceptando la religión. ¿Me estoy haciendo entender? Nosotros manejamos una jerga cristiana y vamos con esa misma jerga cristiana que es inentendible para ellos, que nomás la entendemos nosotros, y queremos que ellos nos entiendan. Así no los vamos a ganar. Varón, Dios te bendiga, ve, y siervo del Altísimo, venga. No, la gente no entiende eso. De hecho, usted llega hablándoles así y le cruzan calle. Nos cruzan calle. ¿Por qué Dios envió a Pablo a los gentiles? Ustedes recuerdan que la palabra empezó con los judíos, pero los judíos trataban a los gentiles como inmundos. La palabra no es para nosotros. La salvación es para nosotros. La libertad es para nosotros. Las promesas son para nosotros. Y entonces, siervos del Señor, empezaron a predicar la palabra a los judíos. Aún recordamos a Pedro, cuando el Señor lo envía, lo va a enviar a un gentil, y entendiendo el pensamiento de Pedro como judío, que no aceptaban a los gentiles porque los consideraban inmundos, antes de enviarlo, ¿qué hizo? Lo que hizo el Señor fue ¿qué? Convencerlo para que pudiera ir. Y con todo y eso, uno puede decir que estaba duro Pedro. Pedro, mata y come. ¿Cómo se le ocurre, Señor? En mi boca nunca ha entrado cosa inmunda. Entonces, los judíos, ellos no se reunían con los gentiles, como la iglesia hoy. ¿Verdad o no verdad? Amén. Como la iglesia hoy. Entonces, Dios tomó a Pablo, digo, te voy a enviar a los gentiles. Y eso que Pablo empezó con los judíos, pero al ver que los judíos no aceptaban como su forma de hacer las cosas, ¿qué hizo? ¿No saben qué? Ya me hastié de ustedes. Me voy ahora sí para los gentiles. ¿Me equivoco, Sam? ¿Me equivoco, Pastor Julio? ¿No era así?
Pablo empezó con los judíos, era su casa, es como nosotros, porque Pablo tenía un pensamiento diferente al resto de los discípulos. Entonces, del resto de los judíos, cuando él también era judío, pero tenía ese concepto de la palabra hay que hacerla así. Miren, es que la ley no es esto, es que nosotros tenemos que hacer aquello, es que la palabra del Señor dice tal cosa, ustedes están malinterpretando la ley. Y le decían, Pablo, no aceptamos eso que tú nos dices. Como hoy cuando se levante un creyente, un cristiano de la iglesia redimido por Cristo Jesús, con un pensamiento de ir a los que están afuera de una manera diferente, moverse diferente, entonces nosotros, el pueblo cristiano, somos los judíos. Mira, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con la forma de pensar suya, la forma de hacer las cosas suyas, porque usted se apartó del camino. ¿Cierto que así hacemos? Alguien que vemos en el pueblo del Señor que tiene un pensamiento diferente, sin haberse apartado, como dice Pablo. Él, moviéndome entre los que están sin ley, estando yo, ¿qué? Sujeto a la ley. O sea, no soy igual que ellos. Pero estoy allá moviéndome con ellos para ver si logro sacar a muchos de ellos de allá. El que alguien tenga un pensamiento hoy en el pueblo de Cristo diferente, una forma diferente de hacer las cosas para ganar a Cristo, y que a usted no le parece que esa es la manera cristiana de hacer las cosas, pero que Dios, como a Pablo, le dijo que lo hiciera de esa manera, y que de esa manera está ganando a muchos para Cristo, entonces apoyémoslo en oración. Porque necesitamos entender los tiempos en los que estamos viviendo, muchachos. No estamos tratando con gente que hoy está ciega. ¿En qué sentido? En el sentido, o sea, no ciega, gente ignorante. Al que usted va y le dice simplemente palabras, mira, Dios dice tal cosa, pero la gente hoy quiere hechos, quiere mostrarle, convenceme. Dios tuvo que convencer a Pedro, yo lo llamo de esta manera, para que pudiera ir a los gentiles, donde el Señor no se le aparece con esa visión a Pedro, de enviarlo para allá. Pedro se resiste a ir. ¿Ustedes qué dicen? Pedro se había resistido a ir. Pedro se había resistido a ir. Pero Dios tuvo que intervenir. Como tiene que intervenir en nosotros para que nosotros podamos ir a la gente que hoy se está perdiendo y que necesita venir a Cristo, pero como la manera como nosotros le estamos abordando nunca va a llegar. Y avanzo. Hechos 17, 16 al 22. Mire lo que hace Pablo. Le dije que era una prédica no convencional. 17, del 16 al 22 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos impiadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír que algo. No era gente muy filósofa, muy lógica, ¿sí? Que usted no y yo no vamos a llegar con simplemente una palabra sencilla, no, era gente muy lógica. Entonces miren lo que hace Pablo, estratégico. Entonces Pablo dice, versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces quiero mostrarles cómo Pablo se introduce con esta gente filósofa.
en Atenas. ¿Qué hace Pablo? Él llega a Atenas, no registra en otro lugar que él antes hubiese estado en Atenas, así que yo asumo que esa era la primera vez que estaba en esa ciudad. Y dice Pablo que él no simplemente, yo voy a predicar a Atenas y voy a llegar de una vez a donde la gente tiene que escuchar la palabra, y escuchen la palabra del Señor. No, Pablo hizo un recorrido por la ciudad. Usted lo leyó, ¿cierto? Pablo hizo un recorrido. Para él poder ver esa inscripción en los altares, él tuvo que haber hecho un recorrido y ahí dice, haciendo, y allí lo dice, ¿cierto? Aquí dice, porque pasando y mirando, no es que el paso, vea, allá hay un letrero. No, porque pasando, eso no fue un paso rápido, porque dice, entre vuestros santuarios, entre todos los que tenían ahí, él hizo un recorrido, y dice que, y cuando iniciamos el pasaje, dice que él se enardecía al ver la idolatría del pueblo, o sea que Pablo estuvo observando, mirando qué era lo que pasaba en Atenas, cómo se movía esa gente, con quiénes se iba a enfrentar, con los estoicos, con los epicúreos, y ahorita no voy a profundizar en quiénes eran esa gente, pero eran gente tremenda, ¿oyó? Entonces, él empieza a investigar quiénes son, cómo debe moverse en ese lugar para poder llegar con la palabra. Entonces, bueno, ¿qué es esto que tú nos dices? Como nosotros vamos y le predicamos a los de allá, estas cosas que nos están diciendo tan extrañas que no entendemos. Que usted para pelear una batalla no necesita ir a pelear. Si le están quitando un marido, no necesita ir a jalarle los pelos a la otra, y no que tiene que ir a orar. Eso para la gente que no conoce a Cristo no es racional. ¿Cómo es posible que mientras yo no me voy a estar orando acá y la otra ya está llevando a mi marido? No lo van a entender. Eso es locura para ellos. Entonces ellos le dicen, esto es locura. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Y Pablo, ¿cómo se introduce Pablo para darles la palabra? Se introduce con lo mismo que ellos, ¿qué? Que ellos estaban haciendo. Yo por ahí miré un letrero que decía, entre todo lo que ustedes tienen allí, al Dios no conocido. Pues bien, yo les voy a aclarar quién es ese Dios no conocido. Y empieza a hablarle la palabra de Dios. Dalo conmigo, entendido. Entendido en el tiempo y en el lugar en donde estaba, para poder llegar a esa gente. Entonces, como les decía, eso de estar entendido es tener las cosas claras, muchachos. Miren, y les voy a hacer una lista aquí. Cuando el Señor habla a mi corazón este tema, yo empecé a leer, digo, Dios mío, ¿yo en qué mundo estaba? Estaba en una esfera de cristal, escuchando muchas cosas alrededor, pero estoy acá, como los judíos, estamos acá, en nuestro templo, yo le hablo al de allá, pero hasta aquí nomás llego, trazo un parámetro, y esto LGTBI, ¿usted sabe qué significan esas letras? Usted dice, es el mundo homosexual, pero ¿sabe lo que significa alguien que se pare y me diga? Sí, todos hablamos de LGTBI, pero alguien que se pare y me diga, ¿qué significa? No lo busquen todavía en Google, levántese. Sí, literal. Ajá, 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 ajá. ¿Y la I? ¿La I qué? Intersexuales. ¿Usted sabía eso? ¿Sí o no? ¡Hable pues! Bueno, hemos nosotros soltado hemos hablado de esa sigla, los LGTBI, ¿cierto? Sabemos qué es, ¿cierto? Pero usted entendía qué era. ¿Vemos la diferencia? Gente entendida. Entender es tener una idea clara de las cosas. ¿Tenía una idea clara de lo que significan esas siglas? No. No, yo también estaba así. A mí me tocó leer después de que el Señor habló a mi corazón. ¿Usted sabe qué es la Agenda 2030? Algunos. ¿Sabe qué es globalización? ¿La ha escuchado? ¿Y tiene claro qué es la globalización? Levanten la mano los que lo tienen claro.
Levanten la mano, Álvaro. Álvaro mantiene en el mundo. Los que lo tienen claro. ¿Tienen claro qué es la ONU? Levanten la mano los que tienen claro qué es la ONU. Levanten la mano. ¿Qué es la ONU, Esperanza? ¿Y sabe qué naciones hacen parte de esa ONU? ¿Cuántas naciones? Todas no están ahí. ¿Y sabe qué hace la ONU? ¿Sabe qué hace la ONU? O nomás sabe el significado de la sigla. Álvaro, ¿qué hace la ONU? Pretende generar políticas de globalización para adoctrinar de alguna forma a todos los seres. Y solamente hacen parte de unas naciones, pero también pelean por esas naciones y están metidos en problemas, ellos ayudan allí. El que no está metido ahí no hace parte de la ropa. O sea que si usted no está ahí, está pasando trabajo allá, no cree que le van a ayudar. Sí es que nosotros sabemos, pero no somos entendidos en esas cosas. ¿Y cómo afecta eso a nuestra labor ministerial como iglesia? LGTBI, lo que escuchamos, pero como Pablo, que se camufló, nosotros sabemos cómo llegar a esa gente. Levante la mano a alguien que sepa cómo. No, yo llego por la palabra. Dígame alguien. Yo voy con el Espíritu, sí, pero Pablo iba con el Espíritu o no iba con el Espíritu. Pero tuvo que investigar cómo llegarle a esa gente. ¿Sí o no? ¿Saben qué se trata el Fondo Monetario Internacional? Álvaro me mantiene ahí, Álvaro no diga nada, usted ya se mantiene ahí. ¿Sí o no? ¿Qué hace la Organización Mundial de la Salud? Usted lo ha escuchado, ¿cierto? Pero ¿sabe qué hace? ¿Qué es la OTAN? Es otra parecida como a las Naciones Unidas, pero no tiene que ver, es que es como de Europa, creo, es de las partes de allá. Otro grupo aparte. Y pelean por la gente y allí hay menos naciones incluidas. Nosotros no estamos ahí, ¿oyeron? Es más militar, exactamente. En la OTAN. ¿Sabe qué es identidad sexual? O sea, hay muchos términos que son diferentes en su significado. Identidad sexual, identidad de género, dos cosas diferentes y una a nosotros pues, nos parece que es la misma cosa, ¿no? Identidad sexual, identidad de género, homosexual, heterosexual, transexual, bisexual, asexual, intersexual, género queer, transgénero, pansexual, hay como 25. ¿Tenemos eso claro? ¿Como iglesia tenemos eso claro? Díganme sí o no. Igualdad de género, uno dice, pero es lo mismo y entiende, no es lo mismo. Igualdad de género. ¿Usted sabe qué son los inconvertibles? Usted dice, estos inconvertibles son gente que uno no puede convertir. Y lo voy a leer. Hay un proyecto de ley, muchachos, proyecto de ley. Hoy Pablo le hablaba a Timoteo, te vas a encontrar con hombres en los postreros tiempos con este carácter. El carácter tiene que ver con el ser, ¿cierto? Hoy nosotros no solamente luchamos con el carácter, con el ser de la gente. Estamos luchando contra decretos, contra leyes, situaciones que están establecidas y contra la ley. El que no se guía por la ley, ¿qué pasa? Lleva el bulto, como dice acá Emilio. ¿Qué son los inconvertibles? El proyecto de ley aprobado, muchachos, aprobado. Dice, elimina en todo el territorio nacional los esfuerzos de cambio de orientación sexual, identidad y expresión de género. O sea que si usted y yo como iglesia vamos a hablarle la palabra a uno de estos inconvertibles, porque está diciendo que prohíbe que usted le diga a otro que se convierta, que se cambie, que cambie su forma de hacer, de actuar, su forma de vivir. ¿El evangelio es cambio o no es cambio? ¿Cómo nos vemos nosotros con esta ley? ¿Cómo está la iglesia con esta ley? ¿Cómo creen ustedes que nos iría a nosotros con esta ley? Si no llegamos, si no entendemos bien contra quién nosotros o con quiénes nos estamos enfrentando,
Para poder, entonces no, yo como eso es inconvertible, yo no voy y le predico la palabra. ¿Será que Dios nos acepta eso? Vea, yo con eso inconvertible ni toco, para que me maten a la cárcel. No, la palabra dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos. O sea que es la orden de la iglesia que nosotros también lleguemos allá. Pero ¿cómo vamos a llegar, muchachos? Así. ¿Me permite hablarle 5 minutos del Señor? Usted me permite darle una palabra. Cristo te ama y Él quiere salvar tu vida. ¿De qué me va a salvar? ¿Me puede responder? Yo estoy bien, yo no estoy en peligro. ¿De qué me va a salvar? Del pecado y de la muerte. ¿Cómo así? Del pecado, eso lo entendemos nosotros. ¿Sí o no? Es una prédica diferente, ¿cierto? Que el Señor me permitió, mis amados hermanos, recibir para abrirme los ojos. Yo dije, Señor, ¿yo en qué esfera estaba? ¿En qué huevo? ¿En qué bola de cristal? Y tristemente la iglesia está así. Estamos así, iglesia. ¿Cómo vamos a hacer entonces nuestra labor? Sigo leyendo. Dice, identidad y expresión de género como una medida tendiente a la protección de la diversidad sexual, como 25 diversidad, ¿no? Y de género. También incorpora en la legislación penal, ¿usted sabe qué es penal? Que lo pueden meter a la cárcel. Colombiana, medidas tendientes a sancionar conductas dirigidas a modificar, negar o restringir la orientación sexual, la identidad o la expresión de género. Es un decreto. Y cuando nosotros le vamos a predicar a la palabra a una persona, no es precisamente querer modificar su condición. ¿Sí o no? No podemos llegar como los judíos, muchachos. Tenemos que llegar como Pablo. Dice, me hice gentil, me hice judío, me hice siervo, me hice esclavo, me hice como sin ley para ganar a los sin ley, no estando sin ley, me hice como ley para ganar a los que están con ley, no estando sujeto a la ley de ellos. Ustedes los que se infiltran, ¿qué? La ley, ¿cómo es? La policía, bueno, los investigadores, ellos. ¿Cómo se infiltran para coger a los maleantes, no siendo ellos maleantes? Bueno, nos toca también infiltrarnos, muchachos. Y cuando digo infiltrarnos no es que quedamos escondidos, sino es que el Señor nos dé sabiduría de lo alto para poder llegar a esas esferas. ¿Cómo vamos nosotros a predicarle la palabra a un inconvertible? Como no estoy diciéndole que no lo hagamos, es una pregunta. ¿Cómo vamos a llegar a un inconvertible? ¿Cómo vamos a uno que quizás tiene una desviación sexual sin que nos vaya a ir a llevar allá a la penalización? Vea, este me quiere cambiar. ¿Cree que necesitamos cambiar? Yo no le estoy diciendo que vuelva al mundo, pero ¿cree usted que como iglesia necesitamos cambiar nuestra manera de pensar? No podemos seguir caminando en este mundo, muchachos, con la conciencia que tenemos hoy, sin ser entendidos. Entonces yo le vuelvo a preguntar hoy, ¿cuánta gente entendida hay aquí? 2. Cuando empezamos un poco dijo que sí. Yo les digo algo, yo me he puesto a leer esto. Muchachos, yo estaba como ustedes. Crean que, por eso decía que esta palabra el Señor me la había hablado a mí. Yo estaba como ustedes y yo me puse a leer y sigo leyendo. Porque necesito entender en qué mundo estoy viviendo. El primer pasaje que nosotros leímos dice que mandaron con ellos, con la tribu de Isaacar, mandaron a quienes, a otra cantidad de gente, porque los de la tribu de Isaacar era gente que entendía los tiempos en los que estaban viviendo. Muchachos, así no es, vengan por aquí, es de esta manera, porque ellos eran entendidos.
para poder guiar a otros. Si nosotros necesitamos guiar a otros, nosotros necesitamos ser como la tribu Isaacar, entendidos. Con el poder del Espíritu Santo para poderlo hacer. Pero necesitamos hacer eso. Dice, allí mencionaron a Janes y Jambres. Mire, cuando habla de que nos vamos a encontrar con hombres amadores de sí mismos, no es solamente afuera, también en la iglesia. Janes y Jambres se tiene como en los estudiosos que estos dos eran los hechiceros que estaban oponiéndose a Moisés. Cuando él iba y tiró el palo y se convirtió en serpiente, ellos también hicieron lo mismo. Pero la motivación era diabólica, totalmente contraria. Como hoy en el pueblo de Cristo muchos pueden hacer lo mismo, pero estar con intenciones totalmente diferentes. Dios nos está llamando y motivando a que seamos gente entendida, pero teniendo claro lo que Pablo le dijo a Timoteo. Mira, está pasando todo esto, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Como lo decía Pablo, hey, voy a moverme allá entre los que están sin ley, pero yo no estando sin ley, yo sabiendo quién soy en Cristo. Miren, de alguna manera, y aquí muchos no lo saben, pero hoy lo digo, terminé siendo funcionaria pública en el CAM, pero en la Oficina de Asuntos Interreligiosos. Y yo me fui para allá con mi ignorancia de todo el mundo y me senté en medio de todos los que están allí y decían, ¿qué vamos a hacer tal cosa según el decreto, no sé qué, y yo por acá con el celular, decreto buscando en internet. ¿Esto de qué se trata? Y hablaban otras palabras que uno constantemente está escuchando y está diciendo, y cuando estaban hablando ahí no tenía idea de qué estaban diciendo, y inmediatamente buscaba la palabra en internet. Y dije, Dios mío, estoy grave. Yo no podía hablar en medio de esa conversación siendo parte del grupo porque no tenía ni idea de qué estaban hablando ellos. Entonces yo más bien me voy a centrar en que llegué a mi casa a llamar al jefe nacional. Yo necesito que usted me explique muchas cosas, y con cuaderno y bolígrafo en mano, teléfono, ahí está Samuel de testigo, me llamó, fue a las 9 de la noche, sentada yo, escuchando, preguntándole, y él diciéndome y yo escribiendo. Explíqueme qué es esto, explíqueme qué es esto, me explicó que era un decreto, usted ha escuchado un decreto, ¿cierto? Que es una ley, pero son cosas diferentes. Me tuvo que explicar que era un decreto, que era una ley, que era un proyecto, que era un todo, me empezó a explicar. Porque nosotros estamos así, iglesia, oyendo muchas cosas, pero sin entender nada. Y así nuestra labor como iglesia no puede ser productiva, porque nosotros no vamos a predicarle la palabra a gente que está como nosotros, sino a gente que se mueve en todo esto que les leí y que nosotros no tenemos ni idea cómo los vamos a ganar. Quiero hoy dejarle en su corazón esto que muchas veces Samuel me dijo que yo nunca le presté atención. Mami, usted no puede estar así ignorante, le escucho noticias así, y bueno, póngala. Y yo me sentaba y escuchaba las noticias, pero LGTBI, la ONU, la Organización Nacional de la Salud Internacional, lo que sea, lo mismo que ustedes, pero sin entender ni pío quién era esa gente. Y hasta ahí con eso me quedé. No podemos seguir así. Dígale a la persona que está sola, no puede seguir así. Estudiamos la palabra, sí. Y aunque suene como herejía, estudia a su enemigo. Le voy a hablar nomás del sector religioso. Nosotros consideramos, y no nos hagamos tarugos, como decía Magashi Motrufia, que los testigos de Jehová, que los adventistas, que los musulmanes necesitan convertirse. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Cómo se sienta usted a hablarle a un testigo para que convierta? ¿Cómo se sienta usted a hablarle a un adventista para que convierta? ¿Cómo se sienta usted a hablarle a un musulmán para que se convierta? Si no tiene idea de cuál es la doctrina de ellos. Yo les hablé de lo natural allá, hablemos del sector de nosotros nomás, del sector religioso.
Usted sabe en qué creen los testigos, en qué creen los adventistas. ¿Quién me dice? ¿Qué hago? ¿En qué creen los adventistas? ¿En qué creen los testigos? ¿En qué creen los Jesús solos, los de Villamarón? ¿Sabe? Pocos. Y se nos presenta uno a evangelizarnos. No, yo ya soy cristiano, porque no tiene cómo responder a su fe. No sabe cómo lo va a contrarrestar. Y tristemente muchos de nosotros se han ido para el otro lado. Conviértanse ellos a ti, no tú a ellos, por aquí es conviértese tú a ellos y no ellos a ti. ¿Por qué? Porque tristemente y más tristemente es que ni siquiera conoce su doctrina. ¿Ustedes saben que le hablan de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? De santidad, del pecado, pero viene otro, de otra doctrina, y lo envuelve con sus palabras y murió ahí. Ah, yo estaba equivocado. Me engañaron toda la vida. Y se van. No, ¿usted no ha visto casos? Yo he visto muchos. Y cercanos. Cercanos. Que terminan en una doctrina que uno dice, Dios mío. Cristianos terminando en la mesiánica, porque ¿qué es la mesiánica? Es Jesús. Lo que ustedes dijeron era mentira. Entonces se vuelven al Antiguo Testamento, porque no ya. Les dije que era una prédica no convencional, pero tiene que abrirnos los ojos. A mí me los abrió yo el Señor. Muchachos, no solamente debemos estudiar esta. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Quiénes solamente estudian esta? Peor, quienes ni siquiera estudian esta. Porque se quedan con lo que escuchan. En televisión, en la prédica los domingos, en un devocional, en otro que le dijo, pero no va por sí mismo a investigar, a indagar, a buscar, a preguntar para conocer. Que hoy salgamos de este lugar diciéndonos, ¿yo en qué mundo estaba, Señor? ¿Cuántos creen que tenemos que hacer cambios? Tenemos que, si queremos, hacer la gran comisión, porque como estamos hoy, no podemos. Y es por eso que vemos los resultados que tenemos hoy. No, a mí no me manden a predicarle a un transexual, a un pansexual, que ni quiera. Yo le estoy diciendo todo estos nombres, pero yo creo que no tienen ni idea de qué es cada uno. Hasta le escuché uno por ahí que género queer, ¿y esto qué es? Muchachos, y los jóvenes de hoy nos llevan años luz. Vea, a los jóvenes de hoy, yo tengo dos en mi casa, que nacieron en hogar cristianos. Y aquí les digo, yo les hablo del Señor y ellos me dicen, ¿pero por qué? Mamá, ¿y yo cómo sé que eso me está diciendo es verdad? ¿Y Dios por qué hizo eso? Y Él no es Dios de por qué mató a poca gente. Y uno intenta explicarle espiritualmente, no, ellos tienen otra manera, quieren entenderlo de otra manera. Yo como me salgo, ay no, Daniela, que Dios le explique. Yo tengo dos en mi casa y ellos han escuchado la palabra todo un día. ¿Te imaginas los de allá afuera? Ellos son la representación del mundo de los que están allá afuera y digo, Dios mío, está dura la cosa, porque son gente muy intelectual hoy. Muy intelectual hoy. Que no se dejan convencer por lo que nosotros decimos. Ellos necesitan evidenciar el poder de Dios en su vida para que puedan entender lo que nosotros creemos. No solamente con nuestras palabras, el poder de Dios tiene que evidenciarse para que lo puedan creer. Que porque hoy mamá, que porque soy el papá, que porque soy el pastor, ah, no, como usted me lo dijo, yo lo creo. No, ellos necesitan evidencias. Evidencias. Y nosotros queremos convencerlos solo con la palabra, porque nosotros fuimos convencidos así. No, ¿verdad? Esta generación no se convence así. Solo el poder del Espíritu de Dios lo convence. Por eso necesitamos llenarnos del Espíritu de Dios y que nos diga cómo hacemos la tarea. Esté sobre sus pies.
estamos estableciendo. Que el Señor nos ayude. Y que el poder de su Espíritu, mire, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y nos guía a toda verdad. Sin el Espíritu no vamos a poder hacer esto. Esto es lo otro que le voy a decir. Estudie esta. Estudie todo lo que le dije y todo lo que más pueda estudiar. Pero sin el Espíritu, ese estudio no le sirve. No me sirve. Y retomo un texto que hablábamos ayer y que el Señor hablaba a mi corazón. El pasaje de las vírgenes, las lámparas y el aceite. El aceite es el Espíritu Santo. Esa lámpara representa nuestra vida, pero la lámpara también representa la palabra. Pero la lámpara, o sea, la palabra, la que nosotros exponemos sin el aceite, que es el Espíritu, es letra muerta. Y no estoy diciendo que la palabra de Dios es muerta. Pero palabras sin espíritu, y yo se lo confirmo por lo mismo que dijo Jesús. Mis palabras son espíritu. Una palabra sin espíritu no transforma, no cambia. Así que usted puede estudiar mucho, pero si no lleva espíritu, apague y vámonos. Espíritu Santo, te necesitamos. ¿Dónde están los de la alabanza? Ustedes saben esa canción, lléname, lléname con tu presencia. Necesitamos ser llenos del Espíritu, pero también lea. O sea, lea, pero también llénese del Espíritu. Una cosa sin la otra no funciona. No funciona. Iglesia entendida, gente entendida en los tiempos que estamos viviendo. Para ser gente entendida, mis amados hermanos, estudiemos todo lo que estemos escuchando que se está moviendo en este tiempo para ir a la palabra y decir, bueno, Señor, esto que está pasando aquí con tu palabra, yo cómo lo contrarresto, porque esta es la luz. Y el Espíritu Santo nos dirá, Señor, dime yo cómo me llego a esta gente. Y Él me dirá, Señor, dime yo cómo llego a ese escenario. Y Él me dirá. Pero para yo hacerle esa pregunta al Señor y decirle cómo llego allá, yo tengo que saber quiénes son. Amén. ¿Ya lo tienen? Dígaselo allí con todo su corazón. Espíritu de Dios, lléname. Lléname, lléname de tu sabiduría. Necesitamos sabiduría en lo alto para nosotros poder entender todas estas cosas y movernos como realmente la iglesia tiene que hacerlo en este tiempo, porque si no nos va a quedar difícil la tarea de hacer la gran comisión. Y hasta hoy creo que nos ha quedado difícil por el desconocimiento que tenemos de los tiempos en que vivimos. Cuando usted escuche de algo nuevo, porque yo estoy en ese proceso, usted escuche de algo nuevo, no se quede con eso algo nuevo que usted escuchó. Estúdielo y mire de qué está hablando. No para que se quede intelectual, sino para ir a la palabra y el Señor, yo como con la palabra puedo que llegar a esto. ¿Ven? Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios. Vamos, díselo esta mañana.